Quiero que me acompañes, por favor, a la Biblia, a la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 9, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Cuando estemos ahí, ¿estamos listos? ¿Cuántos están contentos este día? Qué bueno, gracias a Dios. Muy bien. Dice así: por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les dé a conocer plenamente su voluntad con toda la sabiduría, comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, creer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Hasta ahí nada más. Y quiero decirte justamente que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses, que eran la iglesia, miembros de una ciudad que se llamaba Colosas, en la región de la Odisea. Y su preocupación principal para esta nueva iglesia, para estos nuevos cristianos, y aún cristianos que ya tenían cierto tiempo, eran 4 cosas, basados en el verso 9. Número 1, que ese cristiano, ese nuevo creyente, tuviese una visión clara de la voluntad de Dios para su vida. Número 2, que ese creyente viviese con dignidad de acuerdo a su llamado. Número 3, que ese creyente viviese dando gracias a Dios con alegría y con gozo. Y número 4, que esos creyentes vivieran como iglesia sirviéndole. Aquí en esta carta, ahorita la voy a desmenuzar un poquito, ¿verdad? Ahorita desmenuzo un poquito esto. Pero 4 cosas: visión perfecta de la voluntad de Dios. 2, dignidad. 4, dando gracias con alegría, ánimo. Y 5, que vivan como iglesia sirviéndole. Entonces, toda visión de iglesia y todo cristiano, tenemos que estar preocupados y ocupados en entender estas 4 cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando tú aterrizas en la iglesia, ¿cuántos tienen poco de haber aterrizado en la iglesia? A ver, este año, levanten sus manos. Acaban de aterrizar en la iglesia, acaban de estar en el conocimiento de Dios, y para ti de alguna manera es gráfico, ¿verdad? Como esa chica que veíamos aquí enfrente. Acaba de aterrizar a la iglesia, pero no sabía ni qué onda, ¿verdad? Y entonces fue prontamente seducidos por diversas situaciones, por diversos espíritus, por diversos pecados. ¿Por qué? Porque faltaba justamente, punto número 1, lo primero que tú y yo nos tenemos que preocupar es: Dios, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué te soy útil en tu reino? ¿Sabes que tú eres útil para Dios? ¿Sabes de que el hecho que estés aquí no es una casualidad? ¿Sabes de que Dios tiene un propósito, un plan para ti? Es algo de lo que primero tenemos que estar entendiendo, ¿verdad? Hace rato vimos aquí a este grupo. Yo estoy seguro que Eric, cuando él estaba por allá, ¿verdad? Ejerciendo su profesión y haciendo toda clase de trampas, él no entendía mucho del propósito de Dios, y hoy en día pues está
sabiendo que tiene que ir a diversos lugares con un grupo de gente, un grupo de jóvenes, a manifestar la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, punto número 1, cristiano, esfuérzate por tener la visión clara, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Porque, ¿sabes? La visión hay que comprenderla espiritualmente. No se comprende de manera natural o de manera carnal. No, es espiritualmente. ¿Sí? Ya una vez que tú cumples y entiendes a lo que Dios te llamó, entonces Dios se va a manifestar en ti. Punto número 2, dijimos, vive con toda dignidad. En Colosenses capítulo 3 del 5 al 9, voy a decir esto, en esta carta el apóstol Pablo primero habla de los principios que va a explicar y posteriormente los explica con toda amplitud. Cuando habla de vivir en dignidad, habla de tenemos que pasar un proceso de limpieza. ¿Por qué la representante de la obra se vio tan atraída a todas esas cosas? ¿Por qué le atrajo, verdad? ¿Qué fue lo que le atrajo? A ver. Un chavo, ¿verdad? Ahí, sí, ¿verdad? El alcohol, ¿qué más? El dinero, ¿verdad? Entonces, la vanidad, ¿verdad? Estar ahí, confiando, ¿verdad? En que debido a su gran belleza iba a conquistarlo todo, ¿sale? Entonces, por eso tenemos que, en el punto 2, buscar vivir con dignidad. ¿De acuerdo a qué? A un llamado. Entonces tú tienes un llamado de Dios específico para este lugar, para esta iglesia. A mí me gustaría ver gente de aquí saliendo a enseñar a otros lugares, gente yendo a conquistar otros matrimonios, gente arrancando grupos de alfa y otras cosas. Punto 3. Necesitamos vivir siempre alegres, con buen ánimo y con gozo. Colosenses capítulo 3:12. Aquí el Señor nos exhorta, nos invita a vivir como iglesia en unidad. Habla del afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia. Cada uno de estos ingredientes tan importantes van a hacer que tú y yo, a través del camino, cuando caminemos con Dios, vamos a soportar toda clase de pruebas. Toda clase de pruebas. Y punto número 4, nunca dejes de servir a Dios. Colosenses 3:15. Nunca dejes de servir a Dios. Ahora pónganlo muchos, por favor. Colosenses 3:15. Para que no se me pierdan. Ok. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, dice ahí. La gratitud nos va a hacer servir. La gratitud a Dios nos va a hacer amar. Nos va a hacer perseverar. Pero déjame decirte, y aquí es donde voy a entrar realmente ya a mi tema de este tiempo. Déjame decirte que hay cosas que se oponen a que tú y yo podamos tener esa visión, podamos vivir con dignidad, podamos seguir a Jesús con alegría y podamos servirle en su propósito llamado en la iglesia que Dios nos ha puesto. Y justamente inicia con el primer principio, con una incomprensión, con una falta de visión de lo que se vive en el mundo espiritual, con una falta de entendimiento del tiempo en que yo estoy viviendo hoy,
con una falta de entendimiento del tiempo en que tú estás viviendo hoy, con una falta de comprensión de por qué hoy en día a ti no te están saliendo las cosas, por una falta de comprensión, de una sensación de injusticia, de que a lo mejor tú estás pensando que en este tiempo ya Dios debió haber hecho algo con tu vida, ya te debió haber traído ese novio, esa persona que tú querías, ¿verdad? Y te estás desesperando, como que Dios ya debió haber hecho algo con tu matrimonio, como que ya tu vida debió haber sido cambiada a otra cosa, ¿verdad? Tus hijos debieron ya haber avanzado a otro nivel, debías tú tener menos estrés y menos problemas, y entonces no estamos entendiendo en dónde estamos parados. No tenemos la brújula. Muchas veces estamos juzgando mal, estamos enjuiciando mal, nos estamos poniendo en un plan muchas veces de víctimas, de derrotados. Quiero decirte que en la antigüedad la nación de Israel se sintió así. A través del pecado de muchos reyes, antes del exilio y del cautiverio babilónico. Y ahorita vamos a ver un poquito de esta historia. El pueblo de Israel se sentía agobiado, amenazado. No era dueño de su libertad, no era dueño de su economía. Vivían como esclavos. Y entonces tiene que venir un siervo de Dios, un profeta de Dios, un hombre llamado Zacarías, a darles entendimiento y comprensión espiritual de lo que ellos estaban pasando, para que ellos pudieran entender en qué momento se estaba viviendo, qué momento estaba pasando su vida. Y lo primero que les mostró fue un juicio celestial. No sé si tú sepas, pero existen continuamente juicios celestiales. Por tu vida se lleva a cabo un juicio celestial hoy en día. Por esta muchacha de la obra se estaba llevando un juicio celestial, donde estaba el Señor Jesucristo intercediendo, peleando con toda fuerza para que esa persona llega al conocimiento, al entendimiento de su verdad, y hay muchos opositores del otro lado. Entonces, si tú y yo llegásemos a tener esa visión celestial que desciende del cielo, otro gallo nos cantaría. La primera frase del Padre Nuestro, quiero que la proyecten ahí rápidamente, Mateo 6, capítulo 9 y 10, por favor. Especialmente en el verso 10, Jesucristo está diciendo a sus discípulos, les voy a enseñar a orar. Les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sale? Entonces, en esa frase Él está diciendo, necesito que ustedes oren de esta manera. Pero el siguiente versículo 10, por favor. Dice así, venga tu reino. ¿Qué querrá decir venga tu reino? ¿Qué querrá decir? La Biblia dice que hay dos reinos muy especiales, el celestial y el de la tierra. Y cuando tú y yo clamamos a venga tu reino, estamos diciendo, Señor, que tu perfecta voluntad y tu reino sea establecido en mi vida. ¿Y sabes cuál es lo más importante? Que se haga la voluntad de Dios, todo lo que se lleva a cabo en el cielo, que se cumpla aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el Señor Jesucristo para mi vida, para tu vida, ha determinado rescatarnos, salvarnos de todo pecado, ha determinado rescatar a tu familia, ha determinado rescatar a tus hijos, a tus padres, que allá en el cielo haya una lucha espiritual muy fuerte, pero que finalmente represente que estamos conquistando esas
fronteras y que esa gente es salvada y que nada nos va a perder y que mis hijos no se van a perder y que tus hijos no se van a perder porque hemos ganado una lucha espiritual. Una lucha. Que tu perfecta voluntad, que tu intención, Señor, del cielo se haga patente y manifiesta en la tierra. Las oraciones contestadas, y por eso la iglesia, parte de las funciones de la iglesia es la oración y la alabanza, porque a través de ese tiempo tú y yo estamos declarando y estamos confesando, ¿verdad? Muchas victorias espirituales. A través de ese momento tú y yo estamos forzando la guerra celestial. Estamos forzando el juicio hacia nuestra victoria. La estamos inclinando a nuestro favor. El otro día acompañé a Eric justamente a los juzgados. Y entonces yo me quedé ahí como que impresionado. Y vi la cantidad de juzgados que hay ahí. Y todo, la estructura. No me imagino la cantidad de jueces, abogados que hay ahí. Mucha gente trabajando. Porque se lleva cualquier cantidad de juicios. Y entonces me quedo pensando que justamente aun cuando haya una cantidad importante de infraestructura y el gobierno pudiera hacer y dedicar tantos recursos para que la justicia en México se aplicase y se cumpliese, nunca va a ser suficiente siempre que la tierra esté cargada de pecado. Mientras en nuestro país no baje la cantidad de pecado y la cantidad de perversión y la obra del diablo, sabes que ninguna infraestructura de juicio va a ser suficiente. ¿Qué es lo que hace que tú y yo de repente estemos en un juicio divino? Porque sabes, de eso quiero hablarte justamente. Juicios de Dios en el cielo. Sabes que se lleva un juicio por tu vida. Sabes que en algún momento tú y yo nos encontramos en una etapa en la cual muchas veces está nuestro abogado ya a nuestro favor. Está intercediendo por nosotros. ¿Quién es nuestro abogado? Sabes que está un juez que es el Señor. Y sabes que hay un acusador ahí. ¿Quiénes eran los acusadores? En la obra, ¿quiénes eran los acusadores? Primero la traían, ¿verdad? Y luego la acusaban. Y luego no la dejaban llegar al propósito. Primero, y esa es la parte que quiero que vayamos tú y yo entendiendo un poco más. Salmo 119, por favor, versículo 137. Salmo 119, versículo 137. Si tú buscas la palabra juicios en la Biblia, si buscas esa palabra la vas a encontrar cualquier cantidad de veces. ¿Sí? De los juicios de Dios. Dice, justo eres tú, Jehová, y rectos son tus juicios. ¿Cuántos alguna vez han querido llevar a juicio a una persona? A lo mejor has querido llevar o has llevado a un juicio a un ex marido, a un novio o a una novia, y tú has pensado que a lo mejor esa mujer que se llevó ese esposo, esa esposa debería de estar muerta, ¿verdad? 3 metros bajo tierra.
¿Tú has pensado quizás esa persona que algún día te usurpó o te robó eso que tú querías, ¿verdad? Debería estar ya en la cárcel pagando sus penas, sus culpas. ¿Cuántos interpretamos la justicia de cierto modo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que quisiéramos que hubiese cosas? No sé si alguna vez a ti te robaron, no sé, a lo mejor te han robado algo, un terreno o algo. Yo me di cuenta que esta semana por ahí se metió una robada, un lugar mío. Y entonces inmediatamente quisiéramos que se aplicase la justicia, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos los acusados? ¿Qué pasa cuando los que tienen que ser juzgados somos nosotros? Hace un tiempo, unas semanas, unos meses, el Señor habló específicamente a mi corazón acerca de la iglesia y nos dijo, hay pecado en este lugar. Y entonces, específicamente, a veces Dios como pastores nos pone en una condición que a mí no me gusta y que es incomodísima. Porque ¿cuánto nos gusta ponernos en el papel de juez y sentirnos así bien chidos, ¿verdad? Y decirnos, tal persona debería merecer, ¿verdad?, un castigo feo por lo que me está haciendo. A veces hasta la esposa, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran, híjole, Señor, o te la llevas o te la mando, ¿verdad? Ya no la aguanto, ya me enfada, o el esposo, ¿verdad? Así como te lo pateo de una vez, Señor, te lo mando paquetería express. Sí. Entonces, emitimos muchos juicios, ¿sale? Pero cuando comprendemos realmente esto, sería algo que no debiésemos desear. Imagínate a tal grado, ¿cuántos se acuerdan de Moisés? Su papel de juez. ¿Cuántos saben que él vivió un papel de juez? ¿Cuánto tiempo se la pasaba juzgando al pueblo? Dice la Escritura que llegó un punto en que ese pastor llegó a un punto quizá difícil, seguramente de estrés, porque todo el día, desde que amanecía hasta que terminaba el día, se la pasaba en un papel de juez. Las circunstancias del pueblo, los pecados, los conflictos, fueron orillando a eso día con día. Entonces, ya me imagino ese hombre tan desgastado, hasta que un día su suegro le dijo, mi compadre, estás loco. ¿Ya? Se te va a acabar la vida de esa manera, tú siendo el juez de todo. Entonces mejor lleva tus juicios ¿a dónde? A Dios. Lleva tus juicios al cielo. Pero hace unos meses a mí Dios me dio una palabra que son cosas que a mí no me gusta hacer y yo no quiero hacer. Y quiero que me acompañes por favor a Zacarías capítulo 1, versículo 16. Zacarías capítulo 1, verso 16. Quedamos que esta historia se vive cuando el pueblo de Israel está esclavo en Babilonia. Los judíos están desesperados porque termine su desdicha, porque termine su derrota. Y entonces Dios le responde a Zacarías y le tiene que bajar la visión del cielo diciéndole, tu pueblo está metido en un juicio. Muchas familias están metidas en juicio. Personas están metidas en un juicio y no se van a poder librar hasta que el juicio se resuelva. Dice así, versículo 16. A ver, vamos a verlo ahí. Por tanto, así dice el Señor, volveré yo a compadecerme de Jerusalén
Ahí se reconstruirá mi templo y se extenderá mi cordel de medir. Fíjate bien, lo primero que está diciendo, me quiero compadecer. Yo, el Señor, quiero ser compasivo en la obra que estaba haciendo Jesús. La voluntad de Él, de este lado, era yo me quiero volver a compadecer de ella. Jesús está diciendo, yo quiero tener compasión de ti. Yo tengo compasión de ti. Yo quiero compadecerme de tu matrimonio y de tu familia porque les quiero restaurar. Sí, esa es mi perfecta voluntad. Mi voluntad es compasión. Pero tengo un problema. Tú no me estás entendiendo completamente la posición. Y estás en un juicio. Así que te voy a dar algo. A mí Dios me dijo, toma un cordel de medir. Los cordeles de medir en la antigüedad se utilizaban los codos, ¿verdad? Y no estoy hablando de la gente que es regiomontana. Codos era la medida más o menos de aquí, del codo hacia la mano, más o menos 45 centímetros. Sí, y eran cordelitos. Entonces, algo que tú y yo tenemos que estar muy conscientes es que cuando estamos atorados, cuando no vemos la respuesta de Dios, tú y yo tenemos que ser bien honestos y agarrar un cordel de medir. En este tiempo, ¿cuáles son nuestros cordeles de medir? Pues una cinta métrica. Sí. A mí como pastor, cuando Dios me dice, ¿sabes qué? Quiero que tomes un cordel de medir y que vayas con cada persona que te voy a mostrar, porque quiero que juzgues su pecado. ¿Tú crees que para mí está muy contento de hacer eso? A mí no me gusta. Son de las cosas que más detesto. Tener que corregir gente. Pero hay veces que Dios nos manda. Son cosas que tú y yo debiésemos, a lo mejor no nos gusta y detestamos también, que Dios nos diga, ok, ¿qué has hecho tú? Mídete en tu juicio. Entonces, que Dios venga, ¿verdad? Y a ver, armen Luis tantito para acá. Vamos a medirte. Aproximadamente, ¿cuánto le calculan? ¿Unos 50? No es crack. Entonces, a lo mejor Dios dice, ¿verdad? A lo mejor Dios dice, mira, Luis debiese tener esta medida, pero ¿qué crees? Todavía le falta. Este es un cordel de medida, entonces todavía le falta. ¿Sí? Gracias, Luis. Entonces, muchas veces tú y yo tomamos cordeles de medir falsos. Quiero que me entiendas eso. Pero Dios dice, ten mi cordel de medir. Y te lo vas a encontrar en la palabra profética, que muchas veces Dios llama a ángeles a decir, llévale un cordel y que se mida, para que vea dónde está. Y fue lo primero que yo te explicaba. Lo primero que tiene que entender todo cristiano es en qué posición estoy delante de Dios. Realmente cuánto midió mi pecado. Platicábamos un testimonio de una persona que, un matrimonio, voy a decir, una persona a la que le voy a llamar María. Ellos no conocían a Dios y ya vivían en un matrimonio sin conocimiento de Dios. Pero ya le empezó a gustar el antro y la fiesta. María se iba a bailar porque pues este tiempo es así, ¿verdad? De mucha libertad de expresión y mucha cosa. Y entonces María pues de repente allá
en los antros conocía a una que otra persona y de vez en cuando se echaba la aventurilla y terminaba en el hotel. Con alguien que no era su marido. Posteriormente conoce de Dios, le predican, pero para ese entonces su marido ya se había dado cuenta de la situación y entonces empieza un juicio de divorcio. Pero resulta que María viene a la iglesia, se arrepiente de su pecado, le pide perdón a Dios, empieza a caminar con Dios, trae a sus hijos, todo, empieza ella a echarle los kilos. Pero de repente ella empieza a percibir que como parte de la justicia de Dios, ya que ella se hubo arrepentido, Dios debería de volver a traer a su marido, a su vida. Nada más que había un problema, su marido ya estaba con otra persona. Entonces, ¿a cuántas mujeres les encantaría que después de que esta mujer lloró a moco tendido y Señor, y me arrepiento, ¿verdad? Y, sí, ya me arrepentí, ¿verdad? Ahora sí, Señor. Señor, pero mi esposo, y una oración ahí de mi esposo. Lo quiero de vuelta, y lo quiero. Y si no vuelve, Señor, empiezo a tener una percepción de que como que tú eres injusto. Porque tu palabra dice que si yo me arrepiento de mis pecados, Señor, tú restauras todas las cosas. Y entonces empiezo a percibir así. A mí se me hace que el pastor y la pastora me mintieron porque ellos me han enseñado que cuando uno se arrepiente, Dios restaura todo. ¿Qué crees? Hay consecuencias que no van a ser restauradas porque Dios es justo y sus santos juicios son súper justísimos, de tal manera que tú y yo no los podemos comprender. Entonces la persona se empezó a desesperar, empezó a culpar a otros, a otras, empezó a crear una falsa expectativa y terminó finalmente abortando el camino de Dios, porque no estamos entendiendo lo siguiente que voy a leer aquí. Salmo 119, verso 75. Salmo 119, verso 75. Dice aquí: conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. A ver, otra vez. Conozco, oh Señor, que tus juicios son justos. Conozco, oh Señor, que estoy pagando las consecuencias de mi pasado y de mi pecado. Conozco que eres justo, Señor, y que todavía tengo deudas que cumplir. Conozco que todavía le debo a esa persona y no le he pagado, y por eso hay un juicio, o no sé cuántos juicios detrás de tu vida, porque debes, porque hay maldición y hay gente ahí maldiciéndote muy fuerte. Conozco que no eres injusto. Conozco, Señor, que ni siquiera voy a empezar a juzgar a otros
a criticarlos porque tú les has bendecido, porque yo conozco, Señor, que tus juicios son justos para mí y que hoy en día estoy en el lugar que tú has decidido y que todavía mi juicio quizá no se libera. Y que lo que más me conviene es agarrar mi cordelito y empezarme a medir. Y empezarme a medir. A ver si es cierto que estoy donde debo estar. Lo que más me conviene es tener este corderito de arrepentimiento y mejor revisar mi vida en lugar de criticar, en lugar de juzgar, en lugar de pensar que Dios es injusto. Dios estaba a punto de mostrarle a Zacarías un juicio. Son justos. Y conforme a tu fidelidad, me afligiste. ¿A cuánto les gusta la aflicción? ¿A cuánto les encanta no tener que comer y estar pasando situaciones? ¿A cuánto les encanta? Pero, ¿qué crees? Dios no es injusto. Y mira, lo que sí nos conviene, aquí dice, sea ahora tu misericordia para consolarme. ¿Para qué es la misericordia de Dios? A ver, ven Luis otra vez. ¿Para qué es la misericordia de Dios? ¿Para qué? Ay, pobrecito Luis. Pobrecito. Te sigo amando, mijo. Pero tu juicio todavía no termina. Te voy a consolar mucho de que a que se determine el veredicto final. Te voy a seguir consolando. De veras. Misericordia es mucha. Conforme a lo que has dicho a tu siervo. Por tanto, vengan tus misericordias para que al menos viva para seguir soportando el juicio, ¿no? Porque tu ley es mi delicia. Mira, apréndete esta. Dios nunca es injusto. Y es mejor amar su ley, su palabra y su justo juicio, en lugar de patalear y decir cosas. ¿Cuándo se arrancan juicios? Mira, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cada cuándo arranca un juicio en el cielo? Porque aquí en la tierra estoy seguro que, híjole, aquí en México ahorita yo creo que merece arrancar un juicio cada minuto. Con tantos líos que hay, ¿verdad? Pero cada cuándo arranca un juicio allá en el cielo. Yo le pregunté a Dios, porque sabes, siempre vivimos situaciones, y no solamente en el proceso de la salvación, sino también ante la falta de acuerdos. ¿Verdad que sí dijo el Señor? Cuando tengas algo contra tu hermano, mejor busca ponerte de acuerdo allá, tú y él solos, ¿verdad? Ponte a cuentas con tu adversario, para que no tengas que venir al juez. Porque a lo mejor el juez te va a entregar al alguacil, y al alguacil a la cárcel y vas a ser azotado. Y a lo mejor vendrá sobre ti enfermedad, vendrá sobre ti más problemas, porque no te pusiste de acuerdo. Cuando hay rompimientos, cuando hay divorcios, cuando hay falta de acuerdos, cuando hiciste un pacto y no cumpliste, cuando no cumpliste con la mujer de tu juventud, cuando hubo pecado, cuando te ha faltado restituir, cuando hemos desobedecido, cuando Dios ha indicado algo tan especial y hemos desobedecido, tiene que arrancar un juicio. Cuando hemos incumplido una promesa a Dios. ¿Cuántos han hecho una promesa a Dios? A ver. ¿Y cuántos han cumplido? ¿Cuántas hay por cumplir ahí arriba? Abusados. Abusados, porque los juicios no se cierran. Ahí siguen abiertos.
O si les dan carpetazo, ¿le cree que les den carpetazo? No. En el cielo tienen yo un archivo de esos, hijos. ¿Dónde están esta semana? Esta semana, nos contaban un testimonio, yo recibí la noticia ayer, testimonio de algo que Dios permitió, a veces financieramente, no te voy a decir quién, pero nos compartieron ese testimonio que Dios, ahí había como que algo atorado, ¿verdad? Financieramente, y entonces Dios permitió ahí un bloqueo, y entonces había un juicio ahí, algo atorado. Y no sé si se recuerdan que yo predicaba hace un tiempo acerca de desatorar las maldiciones como siendo pactos con Dios, volver a hacer un pacto para desatorar. Entonces nos compartieron y me dio mucho gozo ver cómo se cumple la palabra de Dios profética en muchas vidas, porque cuando tú y yo decidimos tomar nuestro cordel de medir, decimos, oye, sí es cierto, creo que sí me falté a mi palabra, creo que sí falté a mi pacto, mira, pues casi llego, pero como que me falta poquito, y empezamos a tomar acción sobre eso, y entonces Dios responde. Y ayer me compartían que había abierto ya pues las puertas de los cielos y que había habido bendición en esa área, ¿verdad? En la zona económica, acerca de promesas, de diezmos, ofrendas. Entonces, así funciona. Ahora sí, vamos a Zacarías. Para terminar, vamos al juicio que yo tanto les he mencionado. Capítulo 3 de Zacarías. Fíjate bien, antes de empezar a leer, ubica la escena. Antes que comencemos a leer, fíjate bien. Dios le dijo a Zacarías, mira, tú estás viendo problemas aquí en esta tierra y la estás viendo con ojos naturales, pero te voy a mostrar el juicio celestial. Oh Señor, gracias por tu misericordia, porque nos haces ver los juicios celestiales. Gracias porque cuando lo necesitamos, tú nos muestras que tenemos deudas pendientes. Le dijo Dios, ven Zacarías, te voy a mostrar la vileza de tu pueblo. Y le pone al sacerdote del pueblo en ese entonces, que estaba vigente, se lo pone ahí y le dijo, capítulo 3, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como la parte acusadora. Bueno, pues venga otra vez Luis. Y ahora venga Erika, a ver, écheme un acusador de la obra. Y venga para acá Jesús, que ya se desvistió seguramente, pero a ver, acá no está. Entonces, estaba el acusado, ¿verdad? Aquí de frente. A ver, ponte hacia acá. Ya te hacia acá. Aquí estaba de frente, ¿verdad? Está un acusado, ¿verdad? Y está Jesús de un lado, ¿verdad? Él es el abogado y está Satanás. Sí. Ponte acá, Eric, por favor. De este lado. Sí, me mostró una visión celestial. Y estaba el ángel del Señor. En la Biblia, a Jesucristo, cuando veas esto en el Antiguo Testamento, ángel del Señor se refiere a Jesús. Estaba de pie. Y a su mano derecha estaba la parte acusadora. Y el Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor.
Así le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor, porque el Señor ha escogido a Jerusalén. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? ¿Acaso no es un hombre con muchos defectos y debilidades? Solamente es un carbón que ya se quemó, sin mucho valor. Así nos ve Dios. No, si tú te creías de repente otra cosa, no, quítate eso de la cabeza. ¿Acaso no ves este tizón? Es un pedazo de tizne. ¿Conoces un carbón? Un pedazo de carbón. Ya estaba ahí quemándose en el infierno y lo rescatamos. No es eso. Y dice que Josué estaba vestido de ropas sucias. Y sabes, esta es la realidad. Que muchas veces estamos vestidos de ropas sucias y no nos damos cuenta. Estaba vestido de ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban ahí dispuestos a servirle, les dijo, quítenle las ropas sucias. ¿verdad? Entonces lo primero que Dios hace cuando tú y yo venimos a la presencia de Él es quítale sus ropas sucias, quítale su pecado. Ajá. O sea, yo lo estoy reconociendo como limpio. Todavía no lo hemos bañado, ojo. Quítale la ropa sucia. No te creas. Todavía no lo hemos bañado. Qué hermosa es la voluntad de Dios. Hoy le voy a quitar solo los vestidos sucios. Esa es una etapa. Fíjate bien. Hay muchas pruebas en su contra. El acusador tiene razón, No está diciendo mentiras. Hay pruebas indubitables, o sea, tiene razón, lo está acusando bien. Pero el Señor tiene misericordia de él. Sí, y le dice, quítale sus vestiduras sucias. A ver dónde está la vestidura blanca por ahí, tráiganmela por favor. No, tú no. Otro. A ver, tráiganmela. Y le pone vestiduras de ¿cuáles? Espléndidas. Ahora, ¿cuándo creen que ocurre esto en el espacio del tiempo? A ver. ¿Tú crees que Jesús te ha lavado con la sangre de Cristo? Iglesia, ¿crees que Jesús te ha limpiado y lavado con la sangre de Cristo? Ok. ¿Crees que el Señor ha borrado tu pecado? No, tú no se lo pongas, tú se la pone Él. Entonces tu función es otra. Ahora sí, vístemelo. Fíjense bien, el Señor tiene que colocar vestiduras limpias, sus vestiduras mismas de Él, lavadas con su sangre. Así está. ¿Sí? Vístenlo con vestiduras limpias. Ahora ven tantito. Ese es el turbante, ese va a la cabeza. Espérame tantito. Dice así. A ver, ¿en dónde vamos? Versículo 4. Y entonces el Señor le dijo, en este caso está diciendo el Señor, le dice, ¿cómo? Le dijo a Josué, como puedes ver, Josué, ya has sido liberado de tu culpa.
Al menos la culpa yo ya no te voy a juzgar. No te he bañado, no te has bañado. Yo te puse vestiduras limpias y te estoy declarando limpio. Pero todavía, ya te libré de la culpa, pero todavía faltan cosas por hacer. Y ya ordené que se te pusieran vestiduras espléndidas. Siguiente paso. Ahora pónganle un turbante limpio en la cabeza. Pónselo en la cabeza, amárraselo así como árabe. Eso. Ándele, así mira. Ahí así. Ok. Este turbante limpio en la cabeza, ¿ahora qué crees que representa? Representa que ahora sí, ¿qué crees, Luis? Con ese turbante en la cabeza le estaba diciendo a Josué, voy a comenzar a revelarte tu mente, voy a limpiar tu mente, voy a limpiar tu corazón. Y ese proceso, ¿qué crees? Puede durar más. Porque llegas a la iglesia y de aquí a que entiendes, que comprendes, que estás pagando la consecuencia de tu pecado y que entre que agarras y que lo agarras y que lo sueltas y que no lo quiero y por qué y que él tiene la culpa y que es mi vieja y que mi marido y que mis hijos y que quién sabe qué tanto, pasa un rato. Sí, Dios ha decidido vestirlo, pero el proceso de limpieza pasa otro rato. Y por eso es que el Señor le tiene que advertir, versículo 6. ¿Me están siguiendo ahí? Le dijo luego el ángel del Señor, le hizo esta advertencia y le dijo, Josué, así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Ya le está dando vestiduras, ya le dio un turbante porque va a limpiar su mente y su corazón, pero le dijo, ¿sabes qué crees? Así como dijo el apóstol Pablo, el Señor me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. No es que yo esté limpio, no es que haya sido fiel, sino vas a estar a prueba. Vas a estar a prueba. Puede pasar a su lugar, Luis. No, tú no. Ahí déjame a Luis ahí. El otro Luis. ¿Sí? Bueno, ella sí quieres a tu lugar. Sí que le dijo, te voy a tener a prueba. ¿Cómo te voy a poner a prueba? Ven y me vas a servir. ¿Te acuerdas que dijimos, cuando un cristiano llega a la iglesia, debe de bajar y comprender cuál es la voluntad de Dios y para qué lo ha llamado? Para servir. Entonces, cuando Dios lleva este proceso, le dijo, nos está diciendo, te limpio, te recibo, te visto, te pongo un turbante, pero me vas a servir. ¿Qué crees? Ten mucho cuidado, porque ahora viene un proceso. Tú aún no estás bañado, yo te puse mis vestiduras, limpias con la sangre de Cristo. Te estoy poniendo un turbante, quiero limpiar tu mente, quiero hacer eso, pero tú todavía no estás listo. Entonces estás a prueba. ¿Y qué crees? El juicio no se va a despegar hasta que pases la prueba. ¿Qué crees? Que en esos momentos todavía Dios no le dice a Josué, ¿qué crees? Ahora ya te voy a poner en un lugar especial. ¿Qué crees? Voy a derramar mi bendición, voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a bendecir en sobremanera. ¿Qué crees? Voy a firmar tu lugar. Le está diciendo, ¿qué crees? Estás a prueba.
Estás a prueba. En esta vida estamos a prueba, porque hoy tú puedes estar aquí y puedes estar glorificando a Dios y le estás sirviendo y estás a lo mejor limpiando baños y estás aquí en la alabanza y estás acá en el teclado, en la guitarra, en la batería y a lo mejor estás yendo y estás haciendo grupo alfa y estás enseñando y estás haciendo muchas cosas, pero ¿qué crees? Estamos fungiendo un papel con la gracia de Dios, no por nosotros mismos. Y continuamente estamos a prueba. Continuamente. No sé tú qué le has pedido a Dios o cuáles son tus expectativas o han sido tus expectativas del camino de Dios. Todas las tenemos. No sé tú qué es lo que has esperado. A lo mejor ya te tocó esperar por largo tiempo. A lo mejor estás esperando un matrimonio restaurado. A lo mejor estás esperando un trabajo. A lo mejor estás esperando un cambio en tu marido, en tus hijos. Y quizás no sabes en qué punto va el juicio. A lo mejor no sabes qué se ha determinado. ¿Qué pruebas está presentando el diablo? A lo mejor hay cosas que son tan válidas y que a ti y a mí sí nos toca hacer algo. Y a lo mejor hay cosas que más vale que tú y yo ya nos vayamos midiendo y arrepintiéndonos de nuestro pecado. A lo mejor hay cosas que sí tenemos que tomar decisiones antes de que se atore más el juicio. Yo cuando veo esos testimonios de que de repente hicimos algo en obediencia y Dios respondió, híjole, me quedo pensando, ¿por qué atoramos los juicios divinos tanto? Atoramos las resoluciones y a veces son buenas de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios le dijo, yo quiero bendecir a mi pueblo de Israel. Dios te quiere bendecir, pero los que atoramos somos nosotros. Y a veces solamente hay que esperar. Te quiero invitar a meditar un momento. ¿Dónde? ¿Dónde se atoró? ¿En qué parte del juicio estamos atorados? ¿O estamos atorando la bendición? Te voy a invitar a que tú tomes tu cordel de medir y que seas muy honesto, muy honesta contigo mismo. Y quiero orar primeramente por ti, por visión sobrenatural de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Padre, que tú nos abras nuestro entendimiento como a Zacarías, para que tú nos muestres en qué momento de la voluntad del cielo estamos viviendo. ¿En qué momento, Señor, de esa voluntad gloriosa que tienes para nosotros, en dónde está atorada, Señor? ¿Cuándo va a bajar esa voluntad tuya, hermosa, de tu cielo hacia nuestra tierra? ¿Cuándo tu reino va a ser establecido en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestra economía? ¿Cuándo, Señor,
Pero ante todo, mi Dios, que tú nos muestres qué nos hace falta. Te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú le des a cada uno de nosotros el cordel de medir, para medirnos no con otros, sino con nosotros mismos, con nuestras propias circunstancias, y que tú nos indiques que está atorando nuestra bendición y que juicios sean liberados. Te pido, Padre, por una iglesia sabia, por gente que sepa recibir consejo, que actúe en sabiduría, que actúe en revelación. Te pido, Padre amado, como oraba el apóstol Pablo, que tú derrames espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, para poder entender la anchura y la plenitud de tu perfecta voluntad en este tiempo para cada uno de nosotros. Te pedimos perdón porque nuestros juicios no han sido justos. Te voy a invitar a que te pongas de pie un momento. Si así lo quieres hacer, o si gustas postrarte, también está bien. Quiero invitarte a que medites en algo. El Señor me muestra que muchas veces tú y yo hemos hecho juicios y acusaciones injustas. Hemos culpado a otros de nuestra desdicha. Hemos esperado la respuesta de Dios a nuestra manera. Eso nos ha llevado a juzgar a otros, a criticar a otros. El Espíritu Santo de Dios está invitándote hoy, a ti y a mí, a un arrepentimiento genuino, y que tú y yo tomemos el verdadero cordel de medir que baja del cielo, y que dejemos de culpar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a la iglesia misma. Que dejemos de culpar a otros. Que dejemos de tomar la postura del juez, porque juez solo hay uno, que es el que está en el cielo. En el nombre de Jesús, te voy a invitar a que tú medites en tu corazón. ¿Cómo has concebido tú el reino de Dios? ¿Qué tú has pensado que debería de pasar en este tiempo y ya te desesperaste? Sabes, el pueblo de Israel llevaba más de 70 años esclavizados, pensando que todo lo que estaban viviendo era una injusticia, hasta que un día Dios les dijo: ¿sabes qué? Te voy a revelar el corazón del pueblo, y les mostró su inmundicia. Estaban pensando en una injusticia divina, en una injusticia, y eso les llevó
a abandonar a Dios. ¿Sabes? Lo peor que tú puedes hacer es enojarte con Dios pensando que Él es injusto. Porque la palabra de Dios dice que sus santos juicios del Señor son justos. Son justos. No es mi juicio. No es el de la iglesia. No es el del consejero, ni siquiera de la persona que te predicó. No es un juicio humano, son los juicios de Dios justos. Vamos a terminar con una oración y que le pidas a Dios revelación de qué te hace falta. Que le pidas visión. Señor, ¿qué debería yo de esperar en verdadera justicia? ¿Qué debería yo de soltar? Hay gente que va a tener que soltar expectativas, ideales, sueños que habían estado pidiendo, pensando que la justicia de Dios iba en ese camino. No estar como esperando la justicia como esa mujer que estaba esperando que volviera su esposo cuando eso ya se había determinado desde hace mucho tiempo que eso no iba a suceder. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, clamamos que baje tu voluntad perfecta a este lugar y que tengas misericordia de nosotros y que nos reveles tus justos juicios, para que sea desarraigado de nuestro corazón toda falsa expectativa, toda falsa esperanza del pasado, del futuro también. Te pido, Padre, que tú traigas revelación y misericordia sobre nosotros, y que si alguna decisión tenemos que tomar en este tiempo, tú la reveles, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.